¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. El informe de la fiscal jefe de Valladolid, en la que pide al juez que estudie el caso de la Perla Negra, la imputación del exconsejero de Economía Tomás Villanueva, ha marcado la actualidad política en nuestra comunidad este martes. El presidente de la Junta recuerda que Tomás Villanueva no está imputado, que ni siquiera ha sido llamado a declarar como testigo. Además, Juan Vicente Herrera ha dicho que espera que se pueda conocer la verdad de los hechos. Por su parte, desde la oposición han coincidido tanto Podemos como el Partido Socialista, han coincidido a la hora de pedir la dimisión del presidente Herrera. El presidente de la Junta no teme lo que pueda dilucidar el juzgado sobre la compra de este edificio. El que tenga responsabilidad pagará por ello, y el que sea inocente pues resplandecerá esa inocencia. Y por supuesto, junto con la confianza en el juez, también nuestra apuesta total a disposición de la autoridad judicial. Y después de que la fiscal pidiera la imputación del exconsejero de Economía, dice que será el juez el que decida. Después de 4 años de diligencias judiciales, el señor Villanueva no ha sido ni siquiera citado como testigo, es decir, no ha tenido la oportunidad de comparecer ante el juez pues para ser preguntado o para dar su versión de los acontecimientos. Hay que poner las cosas también en su justo término. La oposición pide la dimisión del presidente. Lo que hoy parece más evidente que nunca es que ya no está achicharrado, está absolutamente carbonizado, y que lo que tiene que hacer es dimitir como presidente de la Junta de Castilla y León. Decir que no está legitimado para seguir siendo presidente de Castilla y León implica que estoy pidiendo la dimisión de Juan Vicente Herrera. Esa reiteración de confianza, si la sigue manteniendo... Cuando alguien pone la mano en el fuego sobre alguien al que probablemente en los próximos días le vayan a imputar... Él le responde que primero son las responsabilidades penales y después las políticas. Esas declaraciones de los portavoces de la oposición las hemos escuchado al término de la mini reunión de la Comisión de Investigación de la trama eólica. Han sido 15 minutos de reunión después de 18 meses sin hacerlo. El encuentro ha servido para reclamar la querella presentada por Anticorrupción y para poco más, porque no se han retomado las comparecencias. El PP dice que es para no interferir en la investigación judicial. Poco más de 10 minutos ha durado la reunión de la Comisión de Investigación de las Eólicas después de haber estado más de un año parada, aunque el PP ya ha anunciado que no se avanzará en las comparecencias. Tendría poco sentido el llamar a declarar a la propia, a comparecer a la propia comisión a alguien que tiene que declarar 5 días después. Defienden que la comisión puede avanzar en estudio y petición de documentación. Hoy han acordado pedir la querella a la Fiscalía. Humo, según la oposición. No hay la más mínima intención ni de agilizar los trabajos. Hoy hemos solicitado documentación que se podría estar pidiendo ya, pero que se nos va a convocar a otra comisión para solicitarla. Que lo presentemos por escrito cuando se podía estar ganando muchísimo tiempo, que prácticamente esta comisión de investigación no vale absolutamente para nada. La próxima semana pedirán formalmente documentación, que en esta reunión ya han anunciado algunos. Los escritos de personación por parte de la Junta de Castilla y León, sinceramente sospechamos que deben de ser malísimos, porque ya ven que el sistema judicial no lo ha aceptado. Juan Vicente Herrera tendrá que venir a esta comisión a dar explicaciones, no solo por la trama eólica, sino también por la compra de los terrenos de Portillo y el edificio de Arroyo de la Encomienda. Una comisión que no deja de crecer. Hoy el PSOE pedirá que se incluya como objeto de la investigación las sedes en el extranjero. Pues estos dos asuntos marcan estos días la actualidad política en nuestra comunidad, y de ellos vamos a hablar en nuestro tiempo de tertulia esta noche con Rafa Martínez. Rafa, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y con Paco Somoza. Paco, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muy contento. Contentísimo, ¿no? Sí, Y sabes sí. que de la victoria en Madrid, esto tiene que ser como las novenas, ¿no? Sí, hay que ir renovando la letra. Sí, totalmente cierto. Ernesto, es lo que te toca, aguantarnos durante un año, bueno, o más. Bueno, cuéntame, ¿qué dice la prensa? Pues mira, empezamos con el norte de Castilla, que destaca en su primera: el incesante goteo de casos de corrupción dispara la alarma social, y el CIS confirma un aumento de más de 12 puntos en la preocupación ciudadana por esta lacra, hasta elevarla a más del 50%, solo superada por el paro. Y también destaca en este panel de primera que el PP no logra evitar que el Congreso investigue su presunta financiación irregular,
Juan Vicente Herrera, todos estamos a disposición de la justicia, y Oleguer Puyol equipara a su padre con el Dalai Lama y defiende a su familia. Se están riendo aquí mis tertulianos, con razón. Diario de Valladolid, El Mundo, destaca en su primera que Villanueva decidió comprar la Perla Negra sin autorización de Pilar del Olmo. Y también que el Tribunal Superior de Justicia imputa por cohecho y prevaricación al procurador del PP y alcalde de Olmedo por el viaje a Japón dentro de la trama del AVE. Diario ABC también dedica las páginas de Castilla y León a este mismo asunto. Herrera precisa que Villanueva no está imputado y dice no temer a la verdad. Y también el PP abre expediente a Centeno tras ser citado como investigado por el Tribunal Superior de Justicia por su viaje a Japón. Cambiando de asunto, Diario de León destaca en su primera que la multinacional Chemo refuerza su apuesta por León al invertir 10 millones de euros en 3 años y alcanzar ya 400 empleados. También La Razón destaca en las páginas de Castilla y León la visita de Herrera a esta empresa farmacéutica de León. Herrera anima a las farmacéuticas a seguir por la senda de la creación de empleo. Y la Nueva Crónica de León, la Junta pone la térmica de La Robla como ejemplo para poder salvar la de Compostilla. La Gaceta de Salamanca destaca en su primera un plan para frenar los incendios de la raya con Portugal con videovigilancia. Y el Diario de Burgos destaca en su primera una imagen preciosa del patio del Palacio Renacentista de Saldañuela, que ahora se recupera como nuevo contenedor cultural por parte de la Fundación de Caja Burgos. Gracias, Ernesto. Así viene la prensa de nuestra comunidad, así vienen los titulares y las fotografías que ilustran sus primeras páginas este miércoles, y os voy a comenzar hablando de lo que sobre todo hablan esos periódicos, ¿no?, y de lo que venimos hablando todos los medios de comunicación desde ayer. Hoy PSOE y Podemos piden a Herrera que dimita por la petición de que se impute a Villanueva, y tal y como recordaban los compañeros de ABC, Herrera contesta que Villanueva no está imputado y dice no tener miedo a la verdad. Os pregunto por la situación que estamos viviendo desde que ayer conocíamos ese informe de la fiscal jefe de Valladolid, en la que pedía al juez que instruye el caso de la Perla Negra la imputación de Tomás Villanueva. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo en lo personal que coincidí en mi tiempo de delegado con Villanueva, consejero de Industria, y bueno, me llevaría una grandísima sorpresa, pero claro, hay que estar a lo que dictamine el juez instructor con el informe del fiscal, evidentemente. Y desde luego pinta, de momento, hasta donde se está llegando, el tema pinta feo. No sé qué más repercusiones más arriba va a tener, porque claro, a mí me daba la impresión de que el tema del exsecretario general podía ser un cortafuegos, pero si se salta ese tema más arriba... Hablas de Rafael Delgado. Sí. Paco. Bueno, parece que no pinta bien, desde luego, el asunto. Parece que se han saltado algunos de los preceptos casi inexcusables en los procedimientos, por ejemplo, la adquisición del edificio famoso de la Perla Negra. Eso, si es así, ¿no? Si es así, pues verdaderamente ya constituye en sí mismo pues un procedimiento inadecuado. De eso a que todo esto esté bañado de la corrupción supuesta, yo creo que en este sentido hay que pedir prudencia en el tiempo en el que todavía no están imputados, ¿no? Prudencia y respeto, justicia en el caso de que los imputen, y si son culpables verdaderamente, castigos ejemplares, porque lo que está en juego es la honorabilidad de lo que más honorable debería de ser, que son nuestros representantes públicos. Pero claro, para eso tenemos primero que demostrar que efectivamente ha sido. Es que es tan fácil ahora esto de buscar culpabilidades y tan divertido, entre comillas, ¿no?, que todo el mundo juega ese juego, ¿no? Lo que pasa es que, y creo que hemos hablado alguna otra vez aquí, la pena de telediario, cuando es un único caso o dos casos, pues puede ser criticable, que lo es siempre, ¿no? Pero claro, cuando hay muchos casos en todas partes,
la pena de telediario la paga absolutamente todo el mundo, con razón, sin razón o de cualquier manera, porque claro, pues es la comidilla habitual y diaria, y eso es muy difícil de controlar. El otro día leía yo también que, por otra parte, hay a veces instrucciones que una vez que hay un informe de la policía o cuando se haya sido la UCO, la UDEF o quien sea, en una línea ya, y se filtra ese informe, que no son los instructores será el juez o el fiscal entre medias. A todo el mundo damos por supuesto que si la policía lo ha dicho, tal. Entonces, a mí me parece que ahora mismo ya estamos en un pandemonium tal que, por un lado, nos creemos cualquier cosa, porque luego los hechos nos demuestran que seguramente sí que hay que creérselo, pero también, evidentemente, nos estamos saltando la presunción de inocencia de todo perro pichi, ¿no? La imputación, de cualquier manera, debería ser un buen estado de cosas. Es decir, cuando a alguien lo imputan, es mejor que te imputen si eres inocente, que duden de tu inocencia. A mí eso me parece que estaría mejor. Yo he estado imputado en una ocasión y estaba contento de estarlo, porque cualquier duda al respecto de mi actividad, pues parecía que era mucho más, generaba muchísimo más intranquilidad que tranquilidad, ¿no? Sí, pero en cambio, es que si salta a la prensa que te han imputado y luego el juez archiva, nadie hace luego un comentario diciendo aquella imputación la archivaron. Sí. En estos tiempos es difícil quitarse ese San Benito, y yo te quiero preguntar, Ernesto, si coincide, si lleva parte de razón, por así decirlo, tanto Partido Socialista como Podemos, que hoy han coincidido a la hora de pedir la dimisión de Juan Vicente Herrera, sobre todo recordando que hace muy pocos días, en la comparecencia del presidente de la Junta en esa Comisión de Economía y Hacienda, hablando del asunto, en este caso de la trama eólica, pues dijo que confiaba plenamente en el que fuera su consejero de Economía. Hombre, yo creo que hay que... Primero, Tomás Villanueva no está, el que fue consejero de Economía y vicepresidente, no está imputado. No está imputado, por la vuelta a reiterar. Hay un escrito de la Fiscalía, pero no está imputado. El resto de imputados sí que tienen, además, no solo opiniones en contra, sino el informe de la agencia tributaria, es decir, enriquecimientos, manejo de dinero que no tiene una procedencia clara. Es decir, yo creo que hay que discriminar entre un caso y el resto de los casos, que son los que ahora están en proceso judicial. Bueno, y todo esto coincide en el tiempo con la reanudación de los trabajos de la comisión de investigación de la que conocemos como la trama eólica. Llevaban 18 meses sin reunirse, decían desde el Partido Popular que era para no interferir en el proceso judicial que se lleva a cabo para investigar también este asunto. Y hoy han estado reunidos apenas 15 minutos, han reclamado la querella de la Fiscalía Anticorrupción sobre este asunto y poco más, porque tampoco se han puesto de acuerdo en las comparecencias. Insisten desde la oposición en el que debe comparecer Juan Vicente Herrera en esa comisión de investigación, no en la Comisión de Economía y Hacienda como hizo hace unos días. A día de hoy, y visto lo que está pasando, y visto que al final lo que se está sustanciando, sobre todo en torno a este tema, nos lleva al Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, tiene mucho fundamento este trabajo de esta comisión. A estas alturas no creo en las comisiones de investigación, ni las del Parlamento Nacional, ni al margen de que democráticamente puedan crearse y haya votos para crearlas, etcétera. Quiero decir, no parece que la historia reciente pueda decirnos que de ninguna comisión de investigación haya salido algo más que alimentar las guerras de los unos contra los otros a través del vocero que es los medios de comunicación. Pero es que encima yo no entiendo un poco el juego, es decir, ha habido un momento en que los políticos jugaron a que las cosas hasta que no se judicialicen, y cuando se judicializan queremos seguir todo con la comisión de investigación. Entonces, a mí me parece que, por donde apuntas tú, Juanma, que una vez que los temas están judicializados, ¿para qué queremos una comisión de investigación?
Hombre, para instrumentarla políticamente, porque Sí, en definitiva, sí, claro, para lo que se quiere es para eso. Lo que yo creo que es como sucede en otros procedimientos judiciales, cuando una cosa está sub judice y está en proceso, hay que dejar a los jueces tranquilos pensar, hay que dejar a los jueces que hagan su trabajo sin presiones, y claro, si estamos todos los días en la televisión con comisiones de investigación, con presiones permanentes, lo único que hacemos es alterar la esencia de la posibilidad de ser justos de verdad, que es lo que procuramos todos y pretendemos, ¿no? Sí, más, pero no hay, aparte de que yo no soy experto en derecho ni administrativo, ni penal, ni en ningún derecho, pero que soy funcionario, hay una cosa que, no en estos casos, en general, quiero decir que hay que tener en cuenta que puede haber irregularidades administrativas que no sean delito, que sean irregularidades administrativas, incluso sancionables, incluso multables, pero es que además el que haya tanto irregularidades administrativas como delitos no quiere decir que todo el mundo se haya lucrado en el paso. Puede haber un señor que haya cometido una irregularidad administrativa, el otro que haya consentido no sé qué, y eso no implica que todo el mundo se haya tenido que lucrar. Yo creo que estamos ahora mismo ya en un desbarajuste tal de tantos casos que salen que tenemos el riesgo también de pensar que un señor que pasaba por allí cualquiera ha metido mano en el cajón. Bueno, vamos a seguir avanzando porque después nos ocuparemos acerca de cómo perciben los ciudadanos españoles esa situación de la que habla Rafa, ¿no? El Comité de Derechos y Garantías del PP de Castilla y León abre expediente informativo al procurador vallisoletano Alfonso Centeno al ser citado como investigado para prestar declaración mañana ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia. El juez intenta esclarecer si el viaje que hizo el procurador del PP a Japón hace 10 años fue sufragado por Corsan, una de las empresas adjudicatarias del AVE. El sumario del caso arranca en Barcelona e investiga supuestos sobrecostes millonarios en distintas líneas de alta velocidad. El caso es que la preocupación de los españoles por la corrupción política se ha disparado 12 puntos y ya es uno de los principales problemas para el 54% de la población. Esa encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas se ha hecho justo después de la Operación Lezo, esa que ha llevado a prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. El primer problema para los españoles es el paro y la tercera posición la ocupan los problemas económicos, que es citado por el 21% de los encuestados. Y yo os pregunto, ¿compartís esta encuesta, esos datos tan escalofriantes? 54,3% de los españoles consideran que la corrupción política es el principal problema de nuestro país. Ha aumentado 12 puntos. Yo no. Yo creo que el principal problema de este país... No, yo no comparto... ¿No compartes? No comparto ese tipo de sensación. Yo no pienso que el principal problema de este país, el principal problema de este país son los 3,5 millones de parados. Sí, ese es el principal. Digo que para tanta gente que es el principal problema, para un 54% de la población. Sí, la corrupción es una cuestión que tenemos que intentar salir de ella como sea. Pues que esta catarata permanente de asuntos que, por unas razones o por otras, de lo que es corrupción bien entendida, mal entendida, lo que es la corrupción, que es una cosa, y todo lo que se parece también a la corrupción, que son corruptelas o que son ese otro tipo de cuestiones próximas a la corrupción, que generan un estado de ánimo social verdaderamente de depresión permanente, ¿no? Ahora, fíjate, a mí me parece que la raíz, o sea, que la esencia de los dos datos altos del CIS son de distinta manera. Es decir, todo el mundo conocemos a alguien, familiar, pariente, amigo, hijo del amigo, que está en paro, que ha sufrido el paro. Es decir, el paro ha tocado de cerca al ciudadano, en su familia, en su vida, y tal. Mientras que la corrupción le toca porque se la explican, porque se ha publicitado con la transparencia lógica, y entonces dice, bueno, me preocupa mucho, y sale en el CIS. Pero parte de esa ciudadanía la ha dado por descontada en procesos electorales, la da por descontada o en otras encuestas del CIS, pero además hay una parte de la ciudadanía que practica sus corruptelas, con la factura del IVA, con el no sé qué, o sea, me parece que son dos cosas, estoy de acuerdo contigo, es decir, el paro es lo que realmente afecta realmente a la población, físicamente, pero también a la economía.
Que un tío robe, sí, afecta a la economía, afecta a la imagen política, es un delito y no sé qué, pero a mucha ciudadanía no le afecta realmente más que en el reparto que nos toque de pagar la factura entre todos, ¿no? La cuenta del corrupto. Bueno, otro asunto que preocupa también a los ciudadanos últimamente, sobre todo el terrorismo. En Londres continúa la búsqueda de Ignacio Echeverría, el español, que sigue desaparecido tras el atentado del pasado sábado. Los padres han viajado a la capital londinense para intentar acelerar las pesquisas, pero el hermético protocolo de actuación de las autoridades británicas no ha permitido aún averiguar su paradero. Sí estarían confirmadas por diferentes medios las identidades de 4 de los 7 fallecidos y también la del tercer terrorista, un joven ítalo-marroquí de 22 años. Las muestras de condolencia han continuado a lo largo de la jornada de hoy. ¿Os sorprende toda esta situación que se está viviendo en torno al ciudadano español, a ese que intentó auxiliar a algunas de las víctimas y que se enfrentó abiertamente a los terroristas? Comentábamos antes con Escapa, es que a mí lo que me extraña, he leído en algún sitio que la policía inglesa ha dicho que hay, con el español, hay otros 5 desaparecidos todavía, no, además de los no identificados. Claro, que 4 días después un sistema policial como el inglés, tan literario, tan novelístico y tal, esté así, me sorprende un poco. O sea, decir, no, tú ponías en contraposición con lo de los franceses ¿no? Yo creo que hay una cierta voluntad de ser herméticos en este asunto y que esto es una cuestión que los anglosajones administran bien, porque si eso mismo pasara aquí en el Mediterráneo, ¿cómo nos estarían poniendo a la policía, al gobierno y a todo perro pichiche? O sea, si hubiera esta especie de ocultismo con respecto a la identidad de los heridos, imaginaros la sensación de los padres de estos chicos que no saben si viven o no viven, dónde están, no tienen ningún tipo de información al respecto, ni se la van a dar, parece ser, ¿no? Eso es una cosa inconcebible, a mí me parece una cosa, después ya de unos días, ¿no? Es una cosa verdaderamente inconcebible, pero bueno, es así y ellos son los mismos que cogen a un hincha de 4 bobbies, cogen a un hincha que se ha saltado al campo y lo tiran entre los 4 para la grada otra vez y no pasa nada, o sea que es otro tipo de manera de ver las cosas, ¿no? Oye, ¿cómo creéis que va a influir todo este asunto en las elecciones de pasado mañana, de este jueves en el Reino Unido? Ha crecido en los últimos días, en las últimas horas, la presión sobre la primera ministra, sobre Theresa May, porque 2 de los terroristas estaban bajo el radar de la policía, supuestamente estaban controlados, entre comillas, claro está. Eso viene siendo ya algo frecuente, porque ha pasado en otros atentados que un menganito le había fichado una vez la policía de no sé qué otro estado. A mí me parece, bueno, que lo ha dicho también gente con más autoridad que yo, evidentemente, que debe de haber algún o cortocircuito en la información de los servicios secretos o simplemente que, esto lo han dicho los italianos, tenemos otras cosas que hacer o no nos fiamos de ellos, porque si no, no es concebible que gente que está fichada. También he visto esta tarde en algún sitio que un problema que hay en Inglaterra en concreto es que no existe el delito de enaltecimiento del terrorismo, con lo cual se veía unas imágenes de alguien con una bandera yihadista. A uno de los detenidos, perdón, a uno de los terroristas, sí. Uno de los terroristas sí, se le veía en un parque muy céntrico de Londres, presumiendo y enseñando esa bandera. Y alguien explicaba que, claro, es que como allí no hay delito de enaltecimiento del terrorismo, pues él puede sacar la bandera yihadista, decir que Alá es bueno, y la policía ni siquiera va a molestarse en rastrearlo. Bueno, yo creo que sí va a afectar, yo sí creo que sí va, sí, y yo creo que todos esos retrasos, porque en otras ocasiones, por ejemplo en el atentado de Manchester, las cosas han ido muchísimo más ágiles, y que ahora esté todo tan parado y tal, yo creo que hay un cierto grado de voluntariedad en el asunto y que tiene la intención de intervenir un poco y de influir en las elecciones. Claro, y sobre todo porque la primera ministra ha sido ministra del Interior. Eso es. Ayer le recordaba y ha Jeremy practicado Corbyn, unos recortes muy importantes en la policía. 20.000 agentes menos. Bueno, esperemos a ver cómo evoluciona la búsqueda del español Ignacio Echeverría. Esperemos que va a ser complicado que esto acabe en buenas noticias. Me alegra tener esta noche a 3 tertulianos que están muy vinculados a la cultura para que me ayuden a entender la absurda polémica que se ha generado en Zamora a cuenta de una foto artística que sirve para ilustrar el cartel de la Feria del Libro. Resulta que desde Podemos Feminismos Zamora la consideran sexista y desde la organización nos explican semejante alarde inquisitorial.
Es la imagen de la polémica, el cartel que anuncia la Feria del Libro de Zamora. Desde Podemos Feminismos Zamora se tacha de sexista. A nuestro modo de entender, menosprecia y veja y mercantiliza la imagen de las mujeres. Porque si en las escuelas estamos intentando educar sin sexismo, educar en igualdad a los hijos, es muy difícil educarlos si al mismo tiempo la publicidad te bombardea con publicidad sexista. Ese es el grave daño. Desde la organización se recuerda que la imagen fue seleccionada por un jurado con miembros de la Escuela de Artes de Zamora, entre otros, y niegan cualquier matiz machista. Es una imagen que no tiene absolutamente ningún tinte erótico, que no utiliza en ningún caso una sexualización del cuerpo femenino como un reclamo. Tener que esconder el cuerpo humano para que esta nueva policía de la mural no se ofenda, a mí me parece tremendo. No entiendo de verdad que se puedan llevar estas cosas a otros términos nada más que de la belleza del cartel. De momento la polémica está abierta. Juzguen ustedes mismos. Bueno, pues juzguen ustedes, tertulianos. Hablaba la concejala del Ayuntamiento de Zamora de la policía de la moral. Zamorano. Yo no sé cómo se puede ver ninguna clase de intención en un cartel de estas características. Como tampoco sé cómo se puede ver, vamos a imaginarnos que ahora, llevándolo al extremo de la caricatura, tenemos que descolgar las Venus de las Tres Gracias o la maja desnuda de Goya del Museo del Prado, porque tiene una connotación que a alguien le parece insultante, ofensiva o que tiene una visión ideológica. A mí realmente esa portada lo que me recuerda es un ángel con alas, y las alas son los libros, ¿no? Con lo cual, si los ángeles eran asexuados, esto ni es machista ni es feminista, es angelical directamente. Yo creo que no tiene ningún sentido ponerlo en cuestión, y es ganas de ver asuntos turbios donde no existe ninguna turbiedad, ningún problema. O sea, a mí me parece una bonita portada, una portada atractiva, y encima ha logrado, gracias a este impulso, ¿no?, hacerse famosa, lo cual eso sí. Para cualquier grafista se lo han puesto a huevo. De todas formas, los límites de la libertad de expresión, que deben de ser los que diga el Código Civil y poco más seguramente, no sé por qué unas veces las mismas cosas o parecidas se miran de una manera y otras no. Es decir, si pusiésemos una virgen haciendo no sé qué, se escandalizarían otros, pero los que se escandalizan por esto dirían que no, que se puede uno reír de la religión o se puede uno reír de lo que quiera. Se puede uno reír de lo que quiera, pero no puede poner un cuerpo de mujer que realmente no enseña absolutamente nada. O sea, verle algo erótico a eso me parece pero en cambio sí se puede entrar en bolas en una iglesia. Es rizo. Sí, por eso decir que es que al final esto parece la ley del embudo, ¿no? O sea, en general. No, yo creo que además tiene el cartel tiene otra virtud, y es que asocia la lectura a la mujer, que eso es un hecho contrastable. Quienes leen en España son las mujeres. Efectivamente. Y yo creo que esa opción es muy acertada. Bueno, pues nos decía la compañera que ha hecho esta información que juzguemos, y lo hemos intentado hacer, o lo han hecho sobre todo mis tertulianos. Yo no sé si os sorprende todo yo no sé cómo llamarlo, neopuritarismo, esta policía de la moral. Me ha gustado el término utilizado por la concejala. Ganas de marear la perdiz. Al final vamos a acabar prohibiendo ver las películas donde Bogart fuma, porque fumar es malo, ¿no? Sí. Y acabaremos prohibiendo ver lo que dices tú, la Venus del espejo o tal, que es eso mismo, la Venus del espejo. ¿No? Oye, yo si me permites, quiero recordar del espejo, que es el 73 aniversario, bueno, es el 13º aniversario del desembarco de la coalición aliada en las playas de Omaha, Utah, en el norte de Normandía, lo cual, más allá de una anécdota histórica importantísima, de la batalla más importante que ha habido en la historia de la humanidad, es la batalla por la libertad de Europa frente a las dictaduras totalitarias. Pues a veces parece que en Europa, y no ha pasado tanto tiempo, muchos se han olvidado de todo aquello. Conviene recordarlo. Gracias, Rafa. Gracias a vosotros. Paco, nos vemos. Nos vemos. Gracias, Ernesto. Aquí te espero mañana, ¿vale? Hasta mañana. Nosotros nos vamos, pero regresamos enseguida. Un pequeño descanso para la publicidad. Después tenemos que hablar con el nuevo secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, con Vicente Andrés. Hasta ahora.
Vamos a dedicar este segundo tramo de nuestro informativo a hablar de sindicalismo, porque sindicalistas de América Latina y de Europa participan en un seminario internacional sobre diálogo social organizado por comisiones obreras. En este encuentro se debate sobre el modelo de concertación social de Castilla y León y su posible instauración en otros países, un modelo del que presumen los agentes sociales y el Ejecutivo regional y que ha servido para forjar numerosos acuerdos en los últimos años. Solo el 5% de los trabajadores en Chile están representados sindicalmente. En Argentina aseguran que no existe comunicación entre empleados y empresarios. Son solo 2 ejemplos de países donde están aún muy lejos de modelos como el diálogo social de Castilla y León. Con un desafío muy importante para nosotros, que necesitamos más justicia social, un sindicalismo más fuerte, una organización también empresarial más asequible. Este tema del diálogo social institucionalizado creo que es un mensaje de madurez democrática, es un mensaje hacia el conjunto de las administraciones. Un ejemplo, el de Castilla y León, con cualidades para exportar, aunque todavía hay asignaturas pendientes. Vamos a extenderle a las entidades locales, porque también en los ayuntamientos y en las diputaciones son entidades donde se maneja presupuesto y donde se manejan políticas también de empleo, también políticas económicas y también políticas sociales. Cómo conseguir una comunidad autónoma mejor para los trabajadores y también para la actividad productiva, y que luego, lógicamente, este crecimiento de la actividad productiva sirva a su vez para redundar positivamente. Un factor de progreso cuya cualidad más importante es la voluntad para llegar a acuerdos. Este seminario internacional sobre diálogo social ha supuesto el estreno en su nuevo cargo, del que desde el sábado dejó de ser secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras para convertirse en su secretario general. Vicente Andrés, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, dígame qué podemos enseñar desde Castilla y León en materia de diálogo social a esos sindicalistas que han llegado sobre todo de América. Bueno, yo creo que la distancia, no solo kilométrica, que son muchos, sino de formas de actuar, es grandísima, ¿no? El modelo sindical que desarrollan los sindicatos en América Latina es un modelo muy centrado en la empresa, es un modelo anglosajón, donde prácticamente no intervienen en los sectores, de tal manera que la negociación colectiva está muy concentrada en las empresas. Y de diálogo social, pues prácticamente eso es un término para ellos, aunque sí que es usado, pero nada tiene que ver con lo que nosotros practicamos aquí, que es negociación con presupuestos y con leyes. Ellos se refieren al diálogo social, a conversaciones entre la patronal y los sindicatos. Por lo tanto, en lo que nosotros entendemos, percibimos como diálogo social, hay una gran distancia entre estos lados del charco. Entiendo que el diálogo social va a seguir siendo una de las prioridades de las comisiones obreras dirigida por Vicente Andrés, ¿no? Bueno, pues sí, es una de las prioridades porque es la gran conquista del movimiento obrero, la reivindicación del sindicalismo europeo y español, es compartir con los gobiernos espacios de acuerdo, de toma de decisiones en lo que se refiere a la economía y en lo que se refiere a las políticas sociales. Nosotros aquí ese espacio le tenemos conquistado, por lo tanto le queremos no solo mantener, sino ampliar, ¿no? Ampliar a las entidades locales, a los ayuntamientos y a todos los rincones de nuestra comunidad, porque en definitiva es intentar que los presupuestos que se desarrollan en la comunidad autónoma y en los ayuntamientos sean para leyes favorables para los trabajadores o para las personas con más necesidad. Entonces, eso es lo que queremos, conquistar ese espacio y que haya más gasto en protección social y en estímulo a la economía. ¿Y es esa sensibilidad desde las administraciones locales? Bueno, hay que tener en cuenta que Castilla y León es una comunidad muy asimétrica, muy distinta entre sí, con culturas muy diferentes. Luego el ámbito local, los líderes locales de los ayuntamientos, de los partidos, perciben esto de la democracia participativa o la participación en el diálogo social de forma muy variada. Unos piensan que es de forma solamente de consultas y otros simplemente de información. Entonces, bueno, el avance está siendo muy lento, pero hay que tener en cuenta que llevamos escasamente un año frente a 16 años que llevamos practicando esta fórmula a nivel autonómico, a nivel de Castilla y León. El avance es desigual, pero hay un molde común y es que todos han constituido el órgano
en base a la ley 8/2008 de Castilla y León, que por cierto es la única en España o la primera en España de esta naturaleza. Bueno, le había preguntado durante la entrevista de sus objetivos, de las líneas de actuación que se ha marcado durante los próximos años al frente de comisiones obreras en Castilla y León, pero evidentemente le tengo que preguntar por un asunto de actualidad. Faltan 7 días para que termine ese plazo que había dado José Vicente de los Mozos para llegar a un acuerdo en torno al futuro de la factoría de Nissan en Ávila. ¿Cómo están las cosas en estos momentos? Porque la situación empezó muy tensa y creo que hasta ahora no ha habido ningún avance significativo, ¿no? Bueno, avances no ha habido. Hoy ha habido una segunda reunión en el marco del SERLA, puesto que ha habido hay una intención de convocar una huelga para el día 15 de este mes de junio. Y la reunión no ha servido para avanzar, sino para mostrar la empresa sus primeros números. Han arrojado, han puesto encima de la mesa los primeros datos sobre la evolución del empleo que va a ser a partir del año 2020 y ha sido desde luego un jarrón de agua fría al menos para comisiones obreras, porque establece unos parámetros de empleo en el 2020 cuando dejan la producción del camión entre 200 y 250 trabajadores en la planta de Nissan de Ávila, con una recuperación hasta el 2024-2025, donde se pretende llegar hasta los 300 o 350. Bueno, eso es un mal dato, eso es una voladura controlada de la fábrica. A nosotros nos parece que eso es un abuso y que no es aceptable. Creo que José Vicente de los Mozos debe reflexionar de que no puede mantener una postura prácticamente de dejar la planta de Ávila al 50% de su capacidad de empleo como tiene ahora. Y además de hacer eso, quedar bien con esta comunidad. José Vicente de los Mozos no quedará bien con esta comunidad si al final la fábrica queda como la estaban planteando. Y bueno, este hombre ha tenido un reconocimiento y un prestigio en esta comunidad, incluso ha sido nombrado doctor honoris causa, creo que en la Universidad de Valladolid, bueno, por su grado de humanidad. Yo creo que debía revisar su estrategia y ser un poquito más generoso, porque lo que está encima de la mesa, aunque se mejore un poquito, nos parece que es un abuso y no se merece esta comunidad ese trato de renuevo. En sus declaraciones hace unos días, José Vicente de los Mozos cargaba directamente contra algunos sindicatos porque consideraba que estaban torpedeando y trasladando informaciones erróneas acerca de lo que se pretende hacer en Ávila con la planta de Nissan. Bueno, ¿sean ustedes por aludidos desde comisiones obreras? El comité de empresa está informando a la plantilla de los trabajadores en asambleas, están transmitiendo todos los sindicatos que estamos presentes, estamos volcando la información que se nos da en las mesas de negociación y en conversaciones también informales, y por lo tanto estamos respondiendo y trasladando la información veraz. Otra cosa es lo que nosotros interpretamos entre líneas con lo que se nos da, y nosotros creemos que esto es una voladura controlada. Que al señor José Vicente de los Mozos le interesaría un proceso tranquilo, pacífico y gratis, el cierre de la fábrica de ensamblaje. Digo gratis porque los trabajadores vamos a aportar, según la propuesta de ahora, una rebaja casi del 30% en algunas categorías. Vamos a aportar parte para practicar este cierre del ensamblaje, y la administración autonómica de aquí al 2024 también hay un aporte importantísimo de dinero que van a hacer para el cierre. Por lo tanto, bueno, yo creo que está un poco, se ha ido de las manos y deberían de reconsiderar su posición. Eso es lo que nosotros entendemos. Pero tal y como están las cosas en estos momentos, ¿usted cree que va a ser posible un acuerdo antes del 14 de junio? Bueno, yo no descarto un acuerdo si la empresa modifica sus posiciones. El tiempo de negociación, todavía estamos a 7 días, se puede negociar 7 días a la semana si se quiere, pero si las negociaciones se hacen una a la semana, pues lo veo difícil. En cualquier caso, someter a esta presión de tiempos un acuerdo nos parece, como digo antes, un abuso, porque el día 14, empezando el día 31 de mayo, acabar el día 14, nos parece que es demasiado poco tiempo para tomar una decisión de esta magnitud, que en definitiva es el cierre de la fábrica de ensamblajes. El proceso de negociación anterior duró 13 meses, si no mal recuerdo, donde hubo compromisos de inversión y de futuro para Nissan, que por cierto no se han cumplido. Esa negociación duró 13 meses y ahora un cierre o una voladura controlada lo quieren hacer en 15 días, eso no es posible. Aquí hay algo
que no se cuenta o aquí hay alguien que ha medido mal y yo creo que se está abusando de los trabajadores de Ávila. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de cómo evolucionan esas negociaciones en torno al futuro de la planta de Ávila. Esta semana no hay más reuniones con la empresa. Creo que hay otra reunión esta semana prevista, pero no conozco la fecha exactamente. Pues confiemos en que se llegue a un acuerdo antes de ese 14 de junio y que la empresa siga abierta, por supuesto. En su toma de posesión usted reclamaba el pasado sábado un pacto fiscal y salarial. ¿Cómo debe ser ese pacto? Bueno, nosotros tenemos un problema en Castilla y León con los salarios. En el periodo de crisis se han reducido los salarios en Castilla y León en torno al 11%. Se ha pedido poder adquisitivo en torno al 11%. Estamos situados los cuartos por la cola de salario medio en España. Esta comunidad no puede ser puntera en algunas cosas, lo decíamos, en determinados sistemas de protección social o diálogo social estamos a la vanguardia, mientras que en las condiciones laborales y en lo salarial estamos por la cola. Ahí hay una disfunción que hay que corregir y que nosotros entendemos que eso tiene que ser un pacto donde participen la patronal y los empresarios, los ayuntamientos y la comunidad autónoma, porque los empleados públicos tienen un peso muy importante en Castilla y León en el conjunto de la masa laboral, ¿no? Por lo tanto, debe ser un pacto de comunidad donde estén todas las instituciones y todos los actores. Sí, es lo que le voy a decir. Cuando un dirigente sindical pide un pacto fiscal, ¿está pidiendo que no suban los impuestos? Bueno, ahí, en cuanto a la fiscalidad, nosotros ya lo dijo el equipo de dirección anterior, creemos que los presupuestos tienen un problema que prácticamente no hay presupuesto para la inversión, ¿no? Pagar la deuda y los intereses son casi 1.000 millones anuales y estamos, por tanto, aunque en unos presupuestos de 10.500 millones, 1.000 millones prácticamente se les lleva ese apartado. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la sanidad, la educación y las políticas sociales son una buena parte, las inversiones para estimular la economía y el crecimiento, pues prácticamente no lo tienen. Por lo tanto, hay que intentar reformular toda la fiscalidad en un pacto donde efectivamente se metan algunos impuestos a los que más tienen, se revisen los impuestos de patrimonio y de sucesión y se reconduzcan algunos de los conciertos que en estos momentos hay en relación a la sanidad y a la educación. Creemos que puede haber un ahorro en el tiempo de una regulación, digamos, de esos ingresos y gastos de en torno a 1.000 millones que se pueden dar para la inversión y para el estímulo de la economía y el crecimiento, que es lo que hace falta en esta región y que pasa también, por tanto, también por los salarios. Y creemos que eso sería para encauzar a la comunidad en un camino de crecimiento y de prosperidad y de un reparto más equilibrado de la riqueza. Le decía lo de los impuestos porque su predecesor en el cargo, Ángel Hernández, lo tenía claro, cada vez que se le preguntaba sobre ese tema, ¿no? Decía claramente que si se quieren mantener determinados servicios, eso se va a hacer a base de subir impuestos, no hay otra vuelta atrás. Claro, y reconduciendo algunos gastos, como decía antes, de los conciertos privados de la educación y de la sanidad. Claro, impuestos donde paguen los que más tienen y la fórmula que nosotros hemos planteado también de recuperar algunos de los impuestos que se han eliminado, ¿no? Acabamos de conocer hace unos pocos días, el pasado viernes, los datos del paro del pasado mes de mayo. Fue un récord, un mes con unos datos de récord. Para Vicente Andrés, ¿esto significa que estamos en la senda de la recuperación? Bueno, la recuperación económica está ahí, ya llevamos... ¿Y la recuperación del empleo? Y la recuperación del empleo se está produciendo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que decir que los datos no son buenos. A pesar de que los números son buenos, los datos no son buenos, porque esta crisis que ha sido tremenda en Europa y especialmente en España, que ha sido doble por lo que hemos sufrido en la construcción y por la burbuja inmobiliaria, ha sido un desastre para la economía. Han lanzado a casi 4 millones de trabajadores más al desempleo. Hay una situación de precariedad, de pobreza importante, parados de larga duración. Y ahora lo que se está haciendo estamos prácticamente en el mismo PIB que en el 2008, en torno a los 55.000 millones en Castilla y León. Incluso la renta per cápita ya estamos por encima por el efecto de la despoblación,
pero teniendo la misma riqueza tenemos 80.000 empleos menos. Eso es reconstruir Castilla y León, reconstruir España sobre unos pies de barro y de precariedad. Entonces, es verdad que los datos del desempleo se están reduciendo, pero es que menos del 10% de los trabajadores que se están contratando son a tiempo completo. Entonces, estamos construyendo un nuevo modelo de sociedad, de relaciones laborales, basado en la precariedad, porque tener pleno empleo, pero con trabajadores pobres, pues eso no son buenos datos. Entonces, los números sí se reduce el desempleo, pero el mercado laboral aumenta la pobreza, por lo tanto se traslada del mercado del desempleo, la pobreza, al mercado laboral, y eso no son buenos datos, ¿no? Gracias, Vicente Aderes, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, y suerte, por supuesto, en su nuevo mandato, en su nueva tarea. Sí, la necesito, sí. Gracias, ánimo. Bien. Gracias, buenas noches. Y a ustedes también les recuerdo que las noticias madrugan en Castilla y León Televisión. Desde las 7:30 de la mañana, Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Gracias por su compañía, que descansen.